Desde el Ministerio de Salud de la provincia, la ministra Ana Nadal, junto a la directora de Salud Sexual y Reproductiva Miriam Ferreira y la directora de Maternidad e Infancia Mónica Rinaldi, brindarán detalles sobre los índices de mortalidad infantil y materna. A continuación, escucharemos a la ministra de Salud, Ana María Nadal. Muy bien, buenos días a todos, gracias por estar. Hoy nos convoca y queremos comentarles a los mendocinos y a los mendocinos el resultado de las políticas sanitarias orientadas al cuidado materno-infantil y a la salud sexual y reproductiva de los adolescentes que hemos implementado el año pasado, aún en estos tiempos tan difíciles y es verdaderamente inéditos que nos ha tocado vivir, que es haber transcurrido una pandemia de impactantes características. En este sentido, y agradeciéndole en primer lugar a todos los equipos que han hecho posible y a toda la sociedad mendocina que ha hecho posible esto, queremos anunciar que hemos obtenido este año una disminución de la tasa de mortalidad infantil respecto del año 2020, ya que el año pasado fue de 8.1 por 1.000 nacidos vivos y este año es de 7.5, la tasa de mortalidad infantil. Quiero repetir este dato, hemos disminuido a 7,5 la tasa de mortalidad infantil. Del mismo modo, la reducción del embarazo adolescente de 9.1% a 8.3%. Y la tasa de mortalidad materna de 3,4 por 10.000 nacidos vivos. Estos datos tan alentadores tienen dos dimensiones, una dimensión social y una dimensión sanitaria. Con relación a la dimensión social, decirles que son datos que hablan que a pesar de haber tenido un año muy duro y muy complicado el año pasado, el sistema adolescentes que pueden continuar con su vida normal, con sus estudios. Sabemos que la tasa de mortalidad infantil tiene una dimensión social importantísima porque son madres abordadas, madres con mayor nivel económico, con asistencia social. Así que no queremos dejar de perder o perder de vista esta dimensión social tan importante de la disminución de estos indicadores y todo el esfuerzo que hay detrás de esta disminución. Pero también hacer un reconocimiento especial a todo el esfuerzo que ha hecho el sistema de salud para que hayan, en definitiva, menos niños muertos y haya disminuido la tasa de mortalidad infantil, la tasa materna, también con menos casos que el año pasado, del mismo modo que el embarazo adolescente. Y esto es porque tras una política sanitaria muy fuerte y en medio de pandemia hemos priorizado la salud. ¿Y cómo? ¿De qué manera se disminuye la tasa de mortalidad infantil y materna? Haciendo un cuidado integral de la salud. ¿Y esto qué significa? Haciendo mucho foco aún en medio de la pandemia en la detección precoz del embarazo. Haciendo los cuidados y los controles de salud de las embarazadas, tanto de bajo riesgo como de alto riesgo, durante toda la pandemia y durante todos los meses de las embarazadas durante el año pasado. También como, siguiendo políticas estratégicas muy vinculadas a la gestión. La provincia de Mendoza, a diferencia de otras provincias, verdaderamente ha hecho un trabajo muy fuerte en categorizar las maternidades. Es decir, que los niños en las provincias de Mendoza nacen tanto en el sector público como en el sector privado en maternidades que tienen condiciones seguras, cumplen con reglas CONE, que la doctora Rinaldi va a comentar y va a explicar en qué consiste. Es decir, que son maternidades que frente a contingencias, tanto de la salud de la mamá o la salud del bebé, están en condiciones de afrontar y de abordar complicaciones a la salud. También la provincia de Mendoza, en un trabajo de regionalización y de mucho control dentro del útero, de la pancita de la mamá, se hacen controles, diagnósticos intrauterinos, entonces los chicos que tienen posibilidad de nacer con complicaciones o con bajo peso, nacen en maternidades 3B, es decir, nacen en maternidades complejas en donde los están esperando recursos y equipos profesionales capaces de atender esta patología complicada. Esto sumado a que en un gran esfuerzo también controlamos el embarazo, lo diagnosticamos tempranamente, lo controlamos durante el embarazo, los chicos nacen
donde tienen que nacer. También hemos hecho un esfuerzo muy grande en cuidarlos después, lo que se llama el binomio madre-hijo, y el alta de este binomio seguida nuevamente en el primer nivel de atención, de manera que seguimos cuidando después que nació el bebé a su mamá en un entorno seguro de un centro de salud con los controles, tanto asociados a la mamá como al bebé, se tratan de dar los turnos el mismo día para que podamos seguir cuidando su salud y disminuyendo estos números. Este trabajo de gran integralidad, en donde, como ustedes ven, está todo el sistema de salud atravesado, y no solo del sector público, sino también del sector privado, es un esfuerzo muy grande en el que no sería justo que no reconozca fundamentalmente a quienes lideran estas políticas sanitarias en el territorio, las doctoras que me acompañan, sino también a todo el equipo de salud que está en el territorio, haciendo que estos números hoy sean números distintivos e históricos en la provincia de Mendoza. Estamos registrando pospandemia la tasa de mortalidad infantil más baja en la historia de la provincia de Mendoza. Entonces, vale este reconocimiento y vale este esfuerzo y vale esta construcción sanitaria que hemos podido llevar adelante más allá de la situación que hemos vivido y que seguimos viviendo en pandemia. Con relación al embarazo adolescente, también un gran esfuerzo enfocado a cuidar fundamentalmente a las mujeres o a las personas gestantes adolescentes en no llegar a embarazos no intencionales. ¿A través de qué? De mucha política sanitaria, de mucha acción territorial y de muchas áreas trabajando. Desarrollo social, la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva en este área que tiene todo que ver con la prevención y el cuidado de la salud sexual y reproductiva, con la dirección del programa de adolescencia, con el plan del PPMI, que es el Programa Provincial de Maltrato Infantil, con los ETI. Aquí hay mucho trabajo institucional detrás del cuidado de las adolescentes para evitar el embarazo no intencional. Estos datos son muy alentadores y desde la gestión también implican un gran esfuerzo, porque durante el año pasado estuvieron disponibles la canasta de anticonceptivos necesarios para evitar que las chicas o las personas con capacidad de gestar no tuvieran embarazos o tuvieran embarazos no intencionales. Esto es muy fuerte, es muy importante y son políticas sanitarias a corto plazo, porque hoy estamos viendo los resultados, pero son también a largo plazo. Entendamos que son vidas que después pueden elegir, pueden verdaderamente tomar opciones de vida que algunas situaciones sociales, como un embarazo a los 14, 15 años, una maternidad, limitan a la vida futura. Así que, vuelvo a decirles, con mucho orgullo del sistema de salud de la provincia de Mendoza, anunciamos en el medio de la pandemia disminuciones de indicadores vitales que tienen un impacto y una dimensión social muy importante en las vidas de las personas y también en el desempeño del sistema de salud. Les agradezco, los voy a dejar en compañía de las doctoras que van a explicarles exactamente, mirando hacia adentro estos indicadores, en dónde estamos, cuál es el motivo de las muertes, datos alentadores que tienen que ver con las muertes externas, dónde nacen los niños, que me parece muy importante que ustedes los conozcan y la sociedad mendocina los conozca. Muchísimas gracias, buenos días, a su disposición como siempre. Agradecemos a la ministra de Salud, Ana Nadal, y la despedimos para que continúe con su agenda habitual. Vamos a escuchar a continuación la palabra de la directora de Maternidad e Infancia, Mónica Rinaldi. Era al revés, bueno, no importa. ¿Queríamos primero la doctora? Por supuesto. ¿No hay problema? Le damos en primer lugar entonces la palabra a la directora de Salud Sexual y Reproductiva, Miriam Ferreira. Bueno, en primer lugar, como dijo la ministra, las políticas de salud que se mantienen en el tiempo y que son buenas políticas sanitarias siempre dan buenos resultados. Esta disminución histórica del embarazo adolescente de 9.7 a 8.3, la verdad que habla de un sistema sanitario comprometido, un sistema sanitario presente, un sistema sanitario
trabajando en forma coordinada, transdisciplinariamente con otros programas. Habla de una acción territorial intensamente trabajada y por qué no artesanalmente trabajada en pandemia, ¿no? Como estrategias lo que se utilizó en primera medida fue el asegurar la accesibilidad a los métodos anticonceptivos durante el 2020, por lo tanto se emitió un memorándum donde se destacaba como una actividad prioritaria la actividad de salud sexual y reproductiva, la entrega y la accesibilidad a los métodos anticonceptivos. Para eso se trabajó una actualización de cartera de servicios con una información oportuna en todos los lugares y difundiendo todo lo que a través de las redes sociales y a través de la virtualidad, que también nos dio esta pandemia, la posibilidad de manejarnos en la virtualidad. Y bueno, pudimos difundir toda la cartera de servicios en los que eran centros de salud COVID y los no COVID. Se puso también en vigencia una resolución donde se designaban referentes de salud sexual y reproductiva departamentales en las áreas y en los centros de salud, lo que nos mejoró inmensamente la comunicación territorial. Entonces se pudo trabajar el caso a caso, el centro de salud, poder derivar turnos en cuanto había que suspender por algún aislamiento, por alguna situación especial que nos ponía la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, esto permitió que pudiéramos, a través de una línea, que es la línea de salud sexual y reproductiva, comunicarnos y a través de los referentes en el territorio poder llegar a cada lugar de la provincia a través de estos referentes que fueron muy importantes. Las capacitaciones que se realizaron desde el equipo del programa y desde todos los niveles fue importantísima en cuanto a preceptores, profesores, todos los equipos de salud fueron continuas y en forma virtual. Se llegaron a capacitar más de 1.600 referentes en los distintos departamentos. Después el trabajo conjunto del programa de salud sexual y reproductiva con el programa de adolescencia, implementando las asesorías de salud integral de adolescentes en forma virtual, porque también tuvimos que trabajar de esta manera y poder trabajar con los equipos de Dirección General de Escuela, nos permitió también estar presentes en cierta manera también con los adolescentes. El buen uso de las redes sociales y poder entrar en este mundo que a los adolescentes les gusta y poder llevarles información permanente y constante, también fue empoderarlos para la toma de sus decisiones. La labor de todo el personal de salud, personal profesionales, ginecólogos, tocoginecólogos, licenciados en obstetricia, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, agentes sanitarios. Bueno, no quisiera olvidarme de nadie porque la verdad que el trabajo integral de todo el equipo de salud fue impecable y comprometido sobre todo, porque hubo que usar medios de comunicación propios, trabajar horas fuera de horario de trabajo. La verdad que fue un año muy intenso en cuanto al compromiso que mostró el sistema sanitario. Después, bueno, la labor de los profesionales capacitados bajo la resolución 2931 del 2016, donde hacía disponible recurso humano, que son las licenciadas en obstetricia, que podían colocar implantes y DIU. Esto también mejoró la respuesta en cuanto a la accesibilidad de los métodos de larga duración. La unidad sanitaria móvil que a partir de octubre reanudó y no paró y recorrió todo el departamento, reforzando aquellos lugares alejados donde les había sido más difícil poder acceder a controles y bueno, pudieron llegar y realizar controles a toda la población.
Como decía la ministra, la amplia y variada canasta anticonceptiva que hoy tenemos en la provincia, son 16 métodos, de los cuales 6 son de larga duración, y esto nos permite plantear estrategias que en el tiempo van generando esto es lo que llamamos programa de aseguramiento de insumos, y hemos llegado durante el año 2020 se llegaron a cubrir 45.085 personas bajo cobertura anticonceptiva. Esto sumado haciendo una proyección acumulada en esto, porque los métodos anticonceptivos dan una cobertura de 3 a 10 años, por lo tanto, si nosotros calculamos esta población acumulada bajo aseguramiento de insumos, llegamos a 70.635 personas cubiertas con métodos anticonceptivos, lo que nos lleva a tener una población objetivo alcanzada bajo cobertura anticonceptiva del 77,85%, que la verdad que es un índice también muy bueno, porque nos habla de que hay muy buena cobertura anticonceptiva. La disminución de 21 embarazos en adolescentes menores de 14 años es lo que marca el trabajo interdisciplinario de equipos como son el ETI, el programa de adolescencia, el programa de maltrato infantil y el programa de salud sexual y reproductiva. El abordaje integral de estos 4 programas fueron fundamental para la intervención oportuna de los embarazos y el seguimiento de estas adolescentes que fueron vulneradas en algún aspecto, ¿no? La importancia de las maternidades, que a pesar de la pandemia pudieron seguir con su trabajo comprometido, realizando el asesoramiento post-evento obstétrico inmediato, y en muchas de las maternidades se está ya implementando la cobertura de un método anticonceptivo post-evento obstétrico inmediato. Esto también nos garantiza que aquellas mujeres que han parido en el 2020 ya se van con un método de larga duración, y no tuvieron que pasar por una tripsia, que eso lleva por ahí acordar un quirófano y ese tipo de cosas que por ahí dificulta continuar con el método. Bueno, esto y agradecerles a los equipos territoriales, sobre todo al equipo de salud sexual y reproductiva, también este trabajo, porque no se paró nunca. Los equipos de salud nunca paramos, y bueno, y esto es un orgullo poder decir que disminuyó a pesar de un año muy difícil. Muestra el trabajo que se realizó en pandemia. 8.3 es desde el año 2014, donde venimos disminuyendo el embarazo adolescente, que era 15,8, llegar a un 8.3, estamos hablando de una reducción de casi el 50% del embarazo adolescente. Así que bueno, informar a los adolescentes creo que es la estrategia y la accesibilidad a los métodos anticonceptivos. A continuación escuchamos a la doctora Mónica Rinaldi, directora de Maternidad e Infancia de la provincia. Buenos días. En el año 2020 en la provincia de Mendoza nacieron 23.464 niños, que en total representan aproximadamente casi 4.000 nacimientos menos que el año anterior. Y en esto tiene mucho que ver también las políticas de salud sexual y reproductiva y la posibilidad de las familias de elegir el momento de tener sus hijos. Como siempre, el 54% de los nacimientos se realizó en efectores públicos de la salud y el resto en efectores privados. La tasa de prematurez fue de 6,6% y la tasa de nacimientos de niños menores de 1.500 gramos, al igual que los años previos, se ha mantenido estable en 1,1%.
Este porcentaje de nacimientos de chicos menores de 1.500 gramos, si bien es un porcentaje bajo, representan la mayor población de riesgo de morir en el primer año de vida. Bueno, acá tenemos en números absolutos, las defunciones infantiles fueron este año pasado 176, que fueron 47 defunciones menos que en el 2019, y las defunciones maternas fueron 8. De esas defunciones maternas, 3 estuvieron causadas por COVID-19. La tasa de mortalidad infantil fue de 7,5 por 1.000 nacidos vivos y la razón de mortalidad materna fue de 3,4 por 10.000 nacidos vivos. Esta cifra de la mortalidad infantil es la cifra, como dijo la señora ministra, es la cifra más baja que ha tenido la provincia de Mendoza. Y esto es el resultado de políticas que vienen fortaleciéndose desde hace varios años, entre ellas la regionalización de la atención perinatal, las maternidades con condiciones seguras, que en esto hemos trabajado muchísimo en este ministerio en los últimos años y se plasmó en una resolución del año 2019 donde todas las maternidades públicas de la provincia de Mendoza tienen que tener las condiciones CONE para poder asistir nacimientos. Si se fijan, en el año 2015 el 88% de los nacimientos se producían en maternidades seguras, es decir, que casi el 20% de los nacimientos de los chicos se producían en maternidades que no reunían todas las condiciones para asistir las emergencias obstétricas y las emergencias del recién nacido. Y bueno, a raíz de estas políticas que hemos ido implementando y que se plasmaron en una resolución, hemos alcanzado el 96% de los nacimientos en maternidades seguras, que bueno, las condiciones CONE, para recordarlas, es que tengan anestesia a las 24 horas, que tengan médico obstetra, licenciada en obstetricia, que tengan sangre segura y posibilidad de hacer una cesárea de urgencia en cualquier momento. Esto, que parece tan básico, es muy difícil de conseguir en todo el país y también en nuestra provincia porque hay especialidades como anestesia que es difícil de conseguir. Por lo tanto, nosotros hemos regionalizado la atención y tenemos en cada región sanitaria al menos una maternidad segura y también tenemos las maternidades orientadas y organizadas en complejidad creciente para que todos los chicos sean asistidos en el lugar que les corresponde. Esto también lo dijo la ministra de Salud. Además de tener maternidades seguras, es muy importante que los niños prematuros nazcan en maternidades donde está la mayor complejidad. Esto se consigue a través de la regionalización, que cada efector atiende la complejidad que le corresponde, pero cuando llega una embarazada con un parto de pretérmino o con mayor complejidad, ese nacimiento tiene que ser asistido en un lugar de mayor complejidad, que en el sector público es el Hospital Lago Mayor y el Hospital Chestakov, y esto, además de ser efectivo para reducir la mortalidad, también es eficiente y es uso eficiente de los recursos, porque de nada sirve tener en todas las maternidades personal para asistir los prematuros si no van a tener la experiencia necesaria que se requiere para asistir a estos bebés y tampoco es posible tener la tecnología que estos pacientes necesitan. Bueno, si ven, estos son los efectores públicos. En el año 2015 lo necesario para garantizar los resultados es que al menos el 65% de los prematuros nazcan en una maternidad de mayor complejidad, que son las maternidades 3B. En los efectores públicos, en el año 2015 ya teníamos esa cifra alcanzada, teníamos el 78,5%, pero hemos logrado, con una red de derivación perinatal que deriva a las embarazadas, disminuir aún más la derivación de recién nacidos y derivar a los niños intraútero para evitar complicaciones. Actualmente en el sector público el 80% de los prematuros extremos nacen en una maternidad 3B, que son las maternidades de mayor complejidad. Y este es un gran logro. Si lo ven en el sector privado, solamente el 52% en el año 2015 de los bebés prematuros nacían en maternidades con mayor complejidad. Es decir, que los prematuros eran atendidos en cualquier maternidad y después derivados, con el riesgo que significa para un recién nacido la derivación. En la actualidad, el 85% de los prematuros del sector privado nacen en las maternidades que tienen que nacer. Y eso, sin duda, a largo plazo nos va a ir mostrando
aún mejores resultados. Bueno, esta es la tasa de mortalidad infantil por trienio, fíjense, superior es la mortalidad infantil total, y después tenemos la mortalidad infantil neonatal, que es la que ocurre en los primeros 30 días, y la posneonatal, que ocurre a partir de los 27 días de vida, quiero decir. Como decía la ministra, la mortalidad posneonatal, que es la mortalidad que primero desciende en todos los países, si se fijan varios años atrás, ha venido descendiendo fácilmente, y la tasa de mortalidad neonatal se ha mantenido estable desde hace varios años. En este apartado, en la mortalidad neonatal, que es la que ocurre en los primeros 27 días de vida, está incluido el grupo que yo les mencioné antes, de los prematuros de menos de 1.500 gramos, que es muy difícil de reducir y que está afectado por varios factores, entre ellos el control del embarazo, la calidad de la atención neonatal. Pero bueno, la curva de mortalidad infantil, fíjense que viene descendiendo desde hace varios años. Ya hemos llegado a una tasa de mortalidad infantil que es difícil continuar descendiendo, porque sobre todo está afectado por el componente neonatal, que es por los prematuros, chicos con malformaciones. Y respecto de la mortalidad materna, vemos que la mortalidad materna siempre se mantiene con picos, sube, baja, y en los últimos años ha venido descendiendo, y este año hemos tenido defunciones por causa de la pandemia que levantó nuevamente la tasa de mortalidad. Estas son las causas de muerte, de muerte materna. Si ven, tuvimos 3 muertes maternas directas, de las cuales solo una podría ser, decir que podría ser reducible. Las otras son tromboembolismo pulmonar, embolia de líquido amniótico y una sepsis puerperal. Y después tenemos causas maternas indirectas, que son por enfermedades previas que tenían las madres y se agravaron con el embarazo, como fue una paciente que tuvo una tuberculosis y una paciente con un lupus eritematoso sistémico. Y la causa más importante este año fue el COVID-19, que en el año 2020 fallecieron 3 mujeres embarazadas por COVID, embarazadas y puérperas, ¿no? Bueno, como les decía, estos resultados tienen muchísimo que ver con políticas que se vienen aplicando desde hace varios años y que se han ido fortaleciendo, como el control prenatal precoz, oportuno y adecuado. Precoz quiere decir que apenas la mujer se entera que está embarazada, tiene que asistir al control de salud, y están priorizadas en nuestro sistema de salud. De hecho, el primer control es sin turno, y priorizamos que los siguientes controles se vayan con turnos diferidos. Y también que el primer control sea lo más precoz posible para poder mejorar la condición en que la mamá va a cursar el embarazo. También la captación y derivación oportuna del alto riesgo, y lo que hablamos antes, que es la regionalización y la categorización, es decir, saber qué capacidad tiene cada maternidad para asistir el binomio madre-hijo. Otras acciones que son muy importantes es lo que ya dijimos, la atención de todos los nacimientos en maternidades seguras, de los menores de 1.500 gramos en las maternidades 3B, de la inmunización de los grupos de riesgo contra el virus sincitial respiratorio. En este grupo entran los prematuros extremos y los chicos con cardiopatías congénitas. Y también es muy importante recordar las inmunizaciones de las embarazadas con la vacuna de la gripe, que se tienen que vacunar en este momento, y de los chicos a partir de los 6 meses hasta los 2 años de vida. Bueno, otras acciones importantísimas es la continuidad de los cuidados desde la maternidad hasta atención primaria. Antes los pacientes se iban de alta y les decían a la mamá, bueno, vaya al centro de salud, y ellos tenían que ir y sacar el turno, y a veces esto provocaba demoras en la captación, y si la mamá no tenía el turno inmediatamente se perdían muchos pacientes. En la actualidad la mayoría de los pacientes salen todos con turno desde la maternidad, tanto para la mamá, para la puérpera, como para el recién nacido. Muy importante, y más en esta época, fomentar la lactancia materna, porque previene todas las infecciones respiratorias, diarreas, y bueno, y además de toda la inmunidad y todos los beneficios que ya conocemos de la lactancia materna desde
hace bastante tiempo. Bueno, y también mencionar como otras acciones que hemos trabajado capacitando durante la pandemia. Si bien no ha habido presencialidad en los jardines maternales y los CEOs, hemos aprovechado esta ocasión para capacitarlos en cuidados de los niños, desarrollo infantil y también a los agentes sanitarios. Bueno, eso sería todo lo que tengo de estadísticas vitales. Para finalizar, un mensaje fundamental es, esto no es para asustar a las embarazadas, pero sí para que tengan en cuenta que así como se cuidan los ancianos, porque son población de riesgo, los mayores de edad y toda la población que tiene factores de riesgo, las embarazadas son un grupo de riesgo muy importante. Entonces, por lo tanto, es importantísimo que refuercen todas las medidas de cuidado personal, higiene de manos, uso permanente del tapabocas, el distanciamiento social y que eviten reuniones familiares, reuniones sociales, que se cuiden y que si pueden hacer su trabajo en forma remota es fundamental. El Ministerio de Salud ha dispensado de esto a todas las embarazadas y también las docentes están dispensadas de su tarea. Por lo tanto, llamamos también a la reflexión a toda la población y que todas las personas embarazadas que pueden hacer trabajo remoto, hagan trabajo remoto. A continuación, abrimos a preguntas de los periodistas presentes a las dos funcionarias para contestar sobre estos temas que hemos hablado en esta exposición. Bueno, discúlpenme, quería hacer un agradecimiento a todo el equipo de salud, fundamentalmente a los médicos, enfermeras, todo el equipo de salud de atención primaria y de los hospitales, las licenciadas en obstetricia que trabajan controlando el embarazo y que durante esta época de pandemia han reformulado su forma de atender a la población y de alguna forma han brindado asistencia durante todo el tiempo y estos son los resultados que los podemos ver con las estadísticas. ¿Qué tal? Buenos días, Franco Díaz para Radio Mitre Mendoza. Le consulto en base a lo que comunicaba también la ministra de Salud de la detección temprana, en este caso del embarazo. Quería consultar, más allá de esta disminución, si complicó un poco el tema de la pandemia por el hecho de que cuando necesitaban detectar temprano el embarazo deberían acercarse a algún efector de salud y si el riesgo de poder contagiarse, eso hizo que no se acercaran tantas personas a los distintos lugares de salud. Bueno, al principio de la pandemia la población tenía bastante miedo de asistir al sistema de salud, pero durante todo el tiempo hemos estado comunicándole a la población que en cada centro de salud y en cada hospital hay al ingreso un triage que le hacen preguntas a la población y está separada la atención de los pacientes COVID del resto de los pacientes, así que es fundamental que no tengan miedo y que asistan a los controles, que no se deben suspender los controles por eso, al igual que los controles de los niños menores de 1 año. ¿Alguna otra pregunta? En cuanto a la disminución del embarazo adolescente, ¿cuáles son los factores claves? Usted hablaba de redes sociales, capacitación, más allá de los métodos anticonceptivos. ¿A dónde apuntan de ahora en más, a partir de la experiencia que han tenido el año pasado en pandemia? ¿Por qué se lo consulto? Porque se creía que el año pasado la situación de pandemia iba a disparar justamente los índices de embarazo infantil. En un momento incluso trascendió eso. ¿Qué pasó y qué van a hacer de ahora en más? Como decía, Como decía recién, el buen uso de las redes sociales, los adolescentes son muy apegados a las redes sociales y la información permanente que se está dando a través de TikTok, de Twitter, el programa que tiene en Instagram una página y en Facebook, donde vamos subiendo información permanente y ellos consultan y nosotros respondemos. Todos los días el programa tiene un feedback donde el adolescente puede preguntar y aparte difundimos la línea del 0800. Al saber cuál es el inconveniente nos ha permitido poder ir solucionando lo que ha ido sucediendo en pandemia. Muchos de los adolescentes
trabajaban, al no ir a las escuelas, tenían sus referentes o sus asesores que habían quedado vinculados desde el año anterior, que es personal de salud que va a las escuelas y está al acecho de cualquier consulta que el adolescente pueda tener. Muchos se quedaron vinculados a través del teléfono, de WhatsApp, y bueno, pudieron continuar las consultas. También se difundió, se hizo una campaña de difusión durante el 2020 de la anticoncepción de emergencia, que también esto es importante recalcar, que la anticoncepción de emergencia está disponible en todos los centros de salud y hospitales de la provincia, es gratuita, no necesitan receta, al igual que los métodos, que el preservativo. Ninguno necesita receta, son de demanda espontánea, lo puede retirar cualquier persona, no necesariamente, no tienen que presentar documento, nada, es solamente presentar eso. Y se está trabajando desde capacitación con el equipo de salud, explicando sobre todo, porque la mayor resistencia siempre ha sido por ahí el desconocimiento de la ley, ¿no? Y al informarse, tanto los adolescentes como el equipo de salud, que se le puede entregar un preservativo o una anticonceptiva de emergencia a un adolescente de 13 años, eso ha generado esto que se viene percibiendo, ¿no? Respondiendo concretamente, mejorar la accesibilidad a los métodos anticonceptivos y mejorar la información a los adolescentes hace que ellos puedan tomar decisiones certeras y adecuadas. Una pregunta de los periodistas que nos siguen vía streaming. Marisa Alarcón, de Diario del Sol, pregunta: además de la prematurez, ¿hay casos registrados de bebés con secuelas tras el contagio de COVID de la madre? No, hasta el momento no ha habido nada. De hecho, en este año una de las causas de muerte fueron las malformaciones. Y analizamos niño por niño en cada defunción si tenía relación con COVID, y ninguno ha tenido relación con COVID. Muy bien. Le agradecemos a la directora de Maternidad e Infancia, Mónica Rinaldi, y también a la directora de Salud Sexual y Reproductiva, Miriam Ferreira, y gracias también a todos los periodistas presentes.